tienes desactivado, ¿no? No. O sea, que tengo que estar funcionando que escuche. Dime, Marino. ¿Qué? Sí, estamos dentro. Vale, venga, pues voy para allá. ¿Eres sentado? Sí. Ahí la cosa de todo. Tenemos gente por allá también. Sí, sí, online, sí, estamos retransmitiendo en directo. Eso es para que Yo voy a decir que lo puedo hacer. La última vez que tengo más, pues sí que hay. Puede repartir, ¿no? Yo no sé si lo voy a dejar, ¿sabes? Y lo siempre que como está. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a los que estáis aquí, los que estáis, no tengo que mirar, pero a los que estáis ahí arriba, ¿no? Eso, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí, pues en nombre de la Facultad de Ciencia, Actividad Física y Deporte, de FINER, por supuesto en nombre del Departamento de Desarrollo de Mente Humano, que la tenemos a la derecha, y por supuesto en nombre del importante de ¿verdad? Que es Pedro, que con nosotros, los amigos. Entonces, daros la bienvenida, daros las gracias. Hoy vamos a pasar la palabra primero a la jefa de departamento, a Marcela. Después daremos la palabra a nuestro jefe, a nuestro amigo y maestro, y se hará luego un punto de más tarde. Marcela, cuando quieras. Muchas gracias, Vicente. Bueno, pues buenas tardes a todos, a los que estáis aquí, a los que estáis online. Yo vengo aquí en representación del Departamento de Salud y Rendimiento Humano de esta facultad y también bueno, pues como amiga y compañera, pero yo creo que sobre todo como amiga de Pedro. Entonces, tanto a nivel institucional como a nivel personal, para mí es un enorme placer pues, poder participar en esta presentación. Y como hablábamos antes, pues dar bautismo a esta nueva edición del libro de conceptos avanzados de entrenamiento con cargas, que como estábamos comentando, que qué bien que en tiempos de internet, en tiempos de todo virtual, pues los científicos nos animemos, ¿verdad?, a escribir libros, ¿no? Porque al final el libro pues permanece, es una forma distinta de estudiar y además de ese conocimiento que se va adquiriendo con el estudio y con la experiencia, la investigación propia y la que se aprende de los compañeros, pues quede plasmado en una edición como esta. En esta edición consta de 18 capítulos, han participado más de 27 coautores, 2 tomos, es decir, que es un trabajo inmenso que hay detrás. La edición anterior es del 2008, o sea que han pasado 12 años.
Y por lo tanto son 12 años de conocimiento, de investigación y de avance que hemos visto en las ciencias del deporte. Yo creo que nos tenemos que sentir todos muy orgullosos de los avances que estamos viviendo en investigación. De ser casi una hermana pobre de la ciencia, y eso de, ¿no? Pues como decimos los de chándal, ¿verdad? Pues a una ciencia en mayúsculas, cada vez con mejor metodología, con más precisión, con mejores investigadores formados y en este caso sobre todo con el entrenamiento con cargas y los ejercicios de fuerza, el profesor Benito pues, ha sido uno de los primeros en España en darle forma científica, ¿no? De sacarla de lo que era un poco pues, el gimnasio, incluso la halterofilia, y darle esa forma científica que él enseña y que pues, plasma también en su libro, y que tenemos la suerte de que sea un compañero nuestro, que le tengamos aquí de profesor y por lo tanto pues todos aprendemos de él en el día a día. Yo llevo 16 años en el INEF, me gusta decirlo, ya una trayectoria larga y pues Pedro desde el principio de yo empezar aquí pues siempre me acogió con mucho cariño y yo también pues eso no se me olvida y me facilitó mucho el empezar aquí y por lo tanto es una enorme satisfacción pues estar hoy aquí y ver cómo esta evolución también de Pedro como profesor, como científico y como autor. Entonces deseo pues mucho éxito al libro y que sigas y que con ese ánimo y esa ganas de seguir avanzando y que pronto pues podamos estar aquí en una nueva edición. No muy pronto. Que también que nos agoten. Así que animar a todos a comprar el libro, que hay muchas horas de trabajo detrás y también no es económico el premio, sino que también ver reflejado pues, ese esfuerzo pues tiene esa recompensa de que las personas y los alumnos pues aprendan, ¿no? Y entonces yo por eso le deseo mucho éxito, que estoy segura de que lo va a tener. Y muchas gracias por invitarme a participar en esta presentación. Sí, gracias, Marcelo. Pues eso es el libro del profesor. Bueno, pues nada, en primer lugar daros las gracias a todos los que estéis aquí, también a los que estáis online por estar esta tarde con nosotros y compartir este tiempo. Bueno, me acompaña nuestro decano en representación de la facultad, pero yo tengo que dar las gracias por un doble motivo, ¿no? Porque él sabe muy bien que si estos 4 años anteriores hubieran sido distintos, seguramente este libro no habría visto la luz. Entonces, le quiero dar las gracias por darme el tiempo necesario para poder escribirlo, ¿vale? Yo creo que hay que ver siempre las cosas en positivo, hay que intentar ayudar siempre que se pueda, y yo creo que para mí ha sido un honor estar trabajando con él y que me dé el tiempo para poder que vea la luz este libro, que yo creo que mucha de la responsabilidad también es suya. Marcela ya lo sabe, o sea, el vínculo que nos une es un vínculo emocional bastante fuerte. Llevamos compartiendo mucho tiempo, muchas experiencias. Hemos hecho 12 ediciones del Simposio de Fuerza juntos y la verdad es que es un placer colaborar en el Departamento de Salud en particular y en la facultad en general. Pero bueno, nos hemos embarcado en un nuevo proyecto. Ella ahora es la directora del departamento. Yo estoy ahí, bueno, pues ayudando humildemente, soy el subdirector. Pero bueno, espero que trabajar como subdirector, ¿no? Los que figuran mucho cobran nada y sin embargo trabajan menos, ¿vale? Entonces espero estar en esa disposición. Y nada, agradeceros profundamente que estéis aquí, invirtiendo este tiempo conmigo y compartiéndolo con todos los demás. Muchas gracias. Yo creo que toca a mí hablar, pero voy a hacer de periodista, si me lo permitís, ¿no? Y le voy a decir a Pedro que nos diga qué aportamos nuevo en este libro, qué es lo que esperan aquellos que van a leer. Que llevas una historia larga, es el tercer volumen. No vamos a decir el final del libro, como una buena novela, pero diles, ¿qué es aquello que dice que yo le he regalado 4 años, ¿verdad? Él nos lo ha regalado a nosotros, ¿verdad? A su trabajo. Y en esos 4 años no has hecho un libro, has investigado, has escrito, has publicado, has dado clases, has empatizado con los estudiantes, pero lo cual ha tenido el tiempo muy ocupado. Yo creo que había que dar gracias a Pedro y a Sonia, ¿verdad? A ver si no me equivoco. Porque también les ha robado tiempo a los dos. A su hijo Pedro y a Sonia, pues para todo esto les ha quitado tiempo. Por lo tanto, gracias por dejar que este señor trabaje y haya aportado algo importante para todos nosotros, que es importante. Sí. Te las has olvidado. Con lo cual. No, todavía no hemos acabado. Vaya, pues perdóname, he quitado la sorpresa final. Perdóname.
Perdóname. Con lo cual, todo eso es importante. Y yo lo has quitado, entonces tenías que contarnos sin decir, sin revelarles la sorpresa, pero sí adelantarnos algo de Pues yo creo que lo que van a encontrar va a ser bastante entretenimiento. Es decir, no se lo tomen de una vez, ¿vale? Esto es como las botellas de vino bueno, hay que dejarlas que se oxigenen y buscando los capítulos aquello que os interese más, ¿vale? Porque es un libro denso, es un libro intenso también, pero bueno, pues fundamentalmente por los que me habéis acompañado es un libro bastante riguroso, ¿vale? Y bueno, pues hay muchísimas cosas que agradecer durante la exposición. Haré esos agradecimientos explícitos, pero sí es cierto que lo que aporta de novedoso es el estado de conocimiento actual del entrenamiento con cargas, ¿vale? Siempre con la humildad del conocimiento que nosotros hemos podido aportar. Es decir, seguramente habrá muchísima más información que no está contenida ahí, porque es imposible abordar en un solo libro todo el conocimiento que hay sobre un aspecto, con esa humildad, pero también con la responsabilidad de que hemos hecho un esfuerzo durante 3 años para que esto vea luz, ¿vale? Eso es lo que yo creo que verán. Hay que verlo. Sí, hay que tomarlo, ¿no? Bien. Y antes empezó hablando como decano, ¿verdad? Y ahora me gustaría, y luego como periodista, y ahora pues como Vicente, ¿eh? Como profesor, y si me permites, pero como amigo y compañero tuyo, ¿verdad? Quizá los docentes de toda la universidad tenemos 3 obligaciones, que es formar, investigar y luego transferir. Es así, la universidad tiene esa obligación. Y lo que hay que aprender a hacer se aprende haciéndolo. Y una vez que has aprendido a hacerlo, hay que comunicarlo. Y todo se comunica en nuestra docencia. La investigación nos permite llegar a conclusiones importantes y luego esas hay que traducirlas y hacerlas llegar a nuestros estudiantes. Bueno, pues el libro es una forma, el artículo de este libro es una forma de comunicar. Pero va a comunicar esto pues, en clases. Las personas no tendrán esa suerte de hacerlo, ¿verdad? Pero aquellos que necesiten, ahora voy a asimilar lo que Pedro me ha dicho, no estoy en la clase de Pedro, tengo que aprender a estar sus textos y sus escritos. Por lo tanto, lo que está haciendo Pedro es llevar una vida académica muy elevada, muy importante. Esto no son palabras que tengo que decir, pero le admiro muchísimo, de verdad. Siempre he dicho que el Departamento de Salud y Medio Humano y ellos dan mucha calidad a INEF, y es verdad, no es que son palabras, lo siento como tal. Yo quizás sea un Vicente vagabundo, profesor, y la calidad está aquí, ¿no? En todo lo que estamos trabajando ellos y los que estéis aquí también sentados, que sois vosotros. Y por lo tanto, quiero reconocerte ese trabajo y agradecerte ese trabajo. Nada más, no me quiero enrollar, porque yo no siempre presento de que no se enrolla, y el profesor se enrolla. Sí quiero transmitir mi respeto, mi calidad, ¿verdad? Y mi profunda admiración por el trabajo que hace otros tantos también, pero en este caso es él, que se debe hacer esto y decir, ahora evaluarme. Y eso significa que asume retos constantemente, ¿no? Solamente darte la enhorabuena y gracias por seguir poniendo la línea al final y ahora os vuelvo a ser decano, en la parte más alta de lo que somos 54 facultades de ciencias del deporte en España. Fijaros, 54. Y queremos que nuestro INEF sea el primero. Y será la primera facultad, ¿no? Pues estamos aquí, además queremos el INEF. Hay algunos, y ahora habría que apagar el micrófono, que llevamos el INEF en el corazón, en la goma del calzoncillo, porque lo sentimos aquí dentro, somos así, porque vivimos aquí, somos de aquí, ¿no? Y eso es tan difícil. Por lo tanto, te doy las gracias por hacer un INEF para ir a parar. Y nada más, no me enrollo, no me enrollo. Va, y ahora te toca a ti, te tienes que hablar. Bueno, yo creo que ya la presentación la voy a hacer directamente desde aquí. Nos vamos a ir, ¿verdad? Sí. Eso consigo ver dónde está el rápido. Sí, ahí se verá. Bueno, vamos a intentar darle un poquito de forma a esta presentación. Bueno, reiterar mi agradecimiento a todos los presentes, a todos los que están online también, a todos los que no han podido venir en estas circunstancias. Estas circunstancias tan especiales, ver a una sala casi con 50 personas aquí, pues aparte es un privilegio para mí. Entonces, bueno, sí que es importante saber que este libro no habría podido ver la luz sin muchos colaboradores que han invertido mucho tiempo en él, ¿vale? Entonces, hay muchísima gente que ha colaborado en este manual, ¿vale? Es cierto, bueno, mucha gente pregunta sobre cómo... A ver, ¿esto quiere funcionar? ¿Dónde está sobre la cosa? Sí, pinchas ahí. Ayuda de sitio. Bueno,
Mucha gente pregunta sobre dónde se puede comprar. Bueno, pues para comprar el libro impreso se puede comprar en la editorial y el libro electrónico, que también está en electrónico por si alguien lo necesita, que me lo habéis preguntado muchísimo, está en electrónico, pues ahí lo tenéis, ¿vale? También lo tenéis en Estabansan, que es nuestro librero de librería deportiva de siempre, y ahí también lo podrán encontrar, ¿vale? Tengo muchísimo que agradecer. En primer lugar, a los prologuistas y a los epiloguistas, ¿vale? Bueno, Marcela sabe que es mi madre académica, lleva compartiendo conmigo y me ha apoyado desde el principio. También el profesor Calderón es mi padre desde un punto de vista pedagógico, y han sido los dos prologuistas, ¿no? Y los dos epiloguistas, que son los que cierran los libros, han sido pues, uno de mis mejores amigos, que son Manuel Tomás Abad y mi amigo Marino, que son también pues, el alma de este libro, ¿no? Pero bueno, cómo no, recordar a todo el PAS y el PDI que colabora aquí. O sea, bueno, mi primer acto aquí al presentar el libro fue regalar un libro a la biblioteca, que para mí, tener una biblioteca como la que tenemos y tener un PAS que nos ayude en esta dirección, es lo que permite que al final pueda ver la luz estos manuales y estas publicaciones, ¿no? Entonces, el PAS imprescindible para poder llevar nuestro camino adelante, el PDI, el personal docente investigador, que también son mis compañeros y que muchos de ellos están aquí acompañándome hoy, a los cuales les agradezco, y como no, también personal investigador, la gente que se dedica a hacer ciencia pura, como son los doctorandos, y que están ahí para ayudarnos en el día a día a sacar la investigación adelante. Pero bueno, voy a dar un repaso así breve. No quería perder la oportunidad de hacer un pequeño spoiler de lo que es el libro, y también me servirá para agradecer a los propios autores el contenido de lo que tienen entre manos, ¿no? Entonces, en primer lugar, quería agradecer a Mario aquí presente el hecho de que se involucre. Mario ha sido el alumno responsable de que este libro vea la luz. Porque sin un alumno que presione, realmente este libro no habría visto la luz, ¿vale? Yo ya lo he dicho en más de una ocasión y lo reitero aquí. Este libro ve la luz gracias a la presión de los alumnos y a la necesidad que tenéis de aprender, y a lo que nos empujáis a los docentes para seguir investigando y seguir aprendiendo, ¿vale? Porque un docente tiene que tener la vocación siempre de aprender primero para poder enseñar después. Entonces yo creo que esa vocación no la podemos perder nunca. Gracias, Mario, ¿vale? Por apoyarnos. Bueno, aquí hay muchísima gente, hay mucha gente online también. María Ángeles es una estupenda compañera del campo de las instalaciones deportivas, que también ha ayudado en este segundo capítulo. También tenéis en el tercer capítulo a mi compañero Francisco Javier Calderón, la parte de anatomía y fisiología, ¿vale? Que hemos unido y hemos tenido que condensar información. Claro, os podéis preguntar, anda si no condensa, ¿vale? Si no condensa, es un libro de 1700 páginas, ¿vale? Pero bueno, ahí hemos condensado anatomía y fisiología, porque aunque haya cosas que parecen que son estáticas, no lo son. En estos dos capítulos vais a encontrar cosas bastante interesantes sobre modificaciones en la teoría de la contracción muscular, por ejemplo, ¿vale? Entonces, no olvidéis que cualquier capítulo, aunque cambie un poco la fisiología, va a seguir estando ahí. Bueno, en cuanto a la biomecánica aplicada al ejercicio, pues allá está mi amigo Iván Gonzalo, que bueno, pues trabajamos muchísimo para poder ver pues, en las máquinas de un centro de fitness, cuál es la biomecánica, por ejemplo, y le agradezco también su contribución desinteresada. Bueno, en programación de entrenamiento, seguro que es malo porque lo he hecho yo solo, así que... Luego aquí en este entrenamiento de aumento de la masa muscular. Este es uno de los capítulos esenciales de él. Es cómo construir la masa muscular, ¿vale? Y esa es de hecho donde voy a hacer la presentación. Ha sido un capítulo al que le tengo muchísimo cariño porque es del típico trabajo eficiente. Esto empezó siendo un trabajo fin de grado, luego fue un trabajo fin de máster y al final es un capítulo de libro. Entonces es el claro ejemplo de direccionar a una persona, ayudarla y apoyarla y que te devuelva todo eso visto de esta manera. Entonces yo creo que eso ayuda bastante y me ha hecho escribir, bueno, nos ha hecho escribir ese capítulo que es fundamentalmente un mérito de Mario. Luego, el de pérdida de peso, bueno, ahí casi me vuelvo loco, ¿vale? Porque ahí tenía a Javier Butragueño detrás diciéndome esto no es así, esto no es así, esto no es así. Y bueno, mi campo de investigación fundamental es el de investigación de gasto energético en entrenamiento de fuerza. Y me preocupa mucho el tema del sobrepeso y la obesidad en adultos, ¿vale? En el SERNET, a los cuales también les dedico un caluroso abrazo desde aquí a todos los miembros del grupo SERNET. Hay muchísimos colaboradores en diferentes campos de investigación en ciencias del deporte. Y hay muchos de investigación en niños y en adolescentes, ¿vale? Y bueno, pues yo lo hago en pérdida de peso en adultos, pero eso no significa que no me preocupe de otros campos de investigación. De hecho, tenemos publicaciones con el grupo de Granada, con el proyecto PREFIB, y con investigación en niños, que es bastante interesante. Entonces, este capítulo de pérdida de peso ha sido intenso también.
Bueno, con Carlos Balsalobre, el de rendimiento deportivo, y con Jesús Revilla, que está aquí, a cual le agradezco el trabajo que han hecho, porque además del esfuerzo que conlleva el escribir un capítulo del libro, el hecho de ser el preparador físico de la selección española, pues creo que darle las gracias por ese mérito, ¿vale? Que también nos representa. Bueno, entrenamiento para la mejora de la salud, bueno, qué decir de mi amigo Nacho Ara y de Alejandro San Juan, que son dos especialistas de este campo que han dado lo mejor de sí mismos para que este capítulo vea la luz. Yo creo que es un capítulo muy importante, donde un técnico en fitness tiene que saber cómo mejorar la salud de los clientes, porque es un objetivo bastante frecuente. Luego, a partir de ahí, hablamos un poco de la planificación del entrenamiento, que también ahí Jesús nos echó una mano bastante intensa, porque él da la asignatura de planificación aquí, y nos echó una mano muy buena. Y bueno, ya en el volumen 11, el capítulo de poblaciones especiales. De hecho, Nacho sabía que ahí vamos a hacer otro libro con esto, pero al final he decidido hacer 2 volúmenes. Ahí hay más de 170 páginas de investigación en poblaciones especiales, ¿vale? Han escrito todos esos autores partes específicas. Entonces, mi más sincero agradecimiento a todos ellos, porque la verdad es que ha sido un capítulo muy intenso, muy difícil de coordinar, porque cada uno escribe de una manera distinta, pero la verdad es que ha sido todo un orgullo que este manual contenga esa información tan relevante sobre cómo entrenar con unas poblaciones especiales que cada vez son más frecuentes en nuestros centros de fitness. Bueno, a partir de ahí, el capítulo 12, el compendio de ejercicios, mi amigo José M. de Castillo y Mario Vega, pues ahí hicieron, y bueno, también ahora veremos quién más ha colaborado en esta parte, pero a mí me interesa muchísimo que veáis que la fotografía es de Marino López Alameda y Jonathan Velasco, que está aquí, al cual le agradezco su tiempo en la realización de las fotos. La verdad es que este fue un capítulo, que es el compendio de ejercicios, que nos lo pasamos bastante bien, ¿vale? También este incorpora una parte muy importante, que yo creo que es la primera vez que ocurre en un libro de entrenamiento de la fuerza, y es que hay una parte científica en la que en cada ejercicio se muestran los artículos de investigación que hay referentes a ese ejercicio en concreto. ¿Vale? Eso ha sido un aporte importantísimo que ha hecho José M. de Castillo buscando la investigación que hay sobre ese ejercicio en concreto. ¿Vale? Entonces, ya no es un libro convencional donde hay un ejercicio, sino donde puedes profundizar en el conocimiento científico de que hay respecto a este campo y a ese ejercicio en particular. Bueno, ya veis que nos lo pasamos bastante bien. Tengo una nueva modelo, no sé si la conocéis. Esta nueva modelo también ha participado en este magnífico proyecto. Ella es Rocío Cupeiro, ¿vale? Pues si no la conocéis vestida así, también es profesora aquí en la casa. Y bueno, pues ese ha sido el proceso de los nuevos ejercicios, ¿no? También a Miguel Ángel Cano y a Enrique Castaño por el tema de la epidemiología de lesiones, que es un tema apasionante y muy importante a la hora de poder ponerle a estos puntos sobre las sillas y ver un poco cómo debe evolucionar, o cómo debo estudiar, o qué es lo que es más prevalente en un centro de fitness. Así que también mi agradecimiento sincero a ellos. Bueno, la sala de musculación, la nutrición, ¿vale? Eva, muchas gracias por estar aquí y al resto de compañeros que han contribuido a este libro. Yo tengo la gran suerte de no saber de todo, pero tener buenos amigos que saben de otras cosas, ¿vale? Entonces yo creo que eso es imprescindible, porque he involucrado a gente en capítulos que cada uno se especializa en su área, y es lo que hemos conseguido hacer un compendio de estas publicaciones que yo creo que ha sido bastante interesante. Bueno, luego hablamos de nutrición deportista de musculación, con Carlos, Fernando Mata y José Mí, también muy agradecidos, ¿vale? Porque ellos han dado la parte específica de suplementación, que es muy difícil de encontrar especialistas del campo de la suplementación que den pautas reales para que el entrenador tenga algo más de conocimiento sobre cuándo o cómo coordinarse con un nutricionista para ayudarle a pautar bien la suplementación. Y luego, solo nos faltan 2 capítulos, la suplementación de ayudas ergogénicas y la parte de farmacología. Yo me niego a que haya coacción en cuanto a la información, en el sentido de que la información está ahí para estudiarla. Es decir, un manual que no hable de dopaje y hable de entrenamiento con cargas está siempre cojo. Entonces aquí hay que hablar de dopaje, y los alumnos tienen que saber sobre dopaje, sobre cómo hacerlo o cómo no hacerlo, ¿vale? En este caso, cómo no hacerlo, cómo no incentivarlo, pero tienen que saber que existe, cómo se combate, ¿vale? Y sobre todo, qué ocurre cuando alguien se dopa o lo hace mal o lo hace bien, ¿vale? Yo creo que es un capítulo bastante importante. Le hemos dado una vuelta con Mincho Lasaosa, que es preparador de culturistas, y bueno, tiene un conocimiento amplísimo en esto, ¿vale? Y bueno, pues a todos mi más sincero agradecimiento a todos los autores que han participado en esta charla, ¿vale? Y bueno, pues a continuación, si no tenéis ninguna pregunta, pues voy a hablar sobre el capítulo concreto del entrenamiento de hipertrofia. Sí que os pido que interactuéis con el chat del
con el chat que hay en la edición, en el visionado que hay en el canal de YouTube, ¿vale? O sea que si tenéis alguna pregunta, aquí la podéis hacer en cualquier momento, ¿vale? Hablando de entrenamiento de la fuerza, pues obviamente deberíamos empezar por el principio, ¿no? Teorías de cómo se produce la hipertrofia, ¿no? No vamos a profundizar mucho en esto, porque podríamos estar bastante tiempo, ¿vale? Lo que sí me gustaría es que quedara una idea bastante clara, y tengo que decir que todo lo que voy a decir está dentro de ese manual, ¿vale? Entonces yo creo que es importante que lo tengáis. Entonces, nuevas teorías de por qué se produce la hipertrofia. Bueno, deberíamos definir hipertrofia, observar sus mecanismos que provocan, pero esto nos llevaría horas, como digo, ¿no? Esto de hablar de hipertrofia en general, no. Actualmente se proponen 3 estímulos, fundamentalmente para el procedimiento de la hipertrofia: estrés metabólico, la tensión mecánica y el daño muscular, como evidencias más importantes a la hora de producir la hipertrofia. Hablamos de producir hipertrofia y, bueno, dentro de muy pocos días doy una conferencia de cómo medirla, ¿vale? En el SPA, en la conferencia del SPA, luego ya mostraré alguna información sobre ella. Pero es súper importante que tengamos en cuenta que, bueno, la masa muscular es un concepto muy complejo, ¿vale? Muy complejo. Y muchas veces a los que nos dedicamos a las ciencias del deporte lo que nos gustaría es que nos dieran una receta, ¿vale? ¿Y qué pasa si aumento el volumen? ¿Y qué pasa si bajo las repeticiones? ¿Y qué pasa? Bueno, pues eso es como jugar al billar americano. ¿Y qué pasa cuando una bola choca con otra? Pues que estás viendo la primera interacción, pero no el resto, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando intentamos observar qué pasa con un fenómeno tan complejo, porque si queremos medir el efecto, no podemos medir solo el primer choque, sino la interacción entre todos los mecanismos que hay a continuación, ¿vale? Bueno, tuve la oportunidad, gracias a una estancia en la UCAM, de hacer una investigación sobre los modelos de hipertrofia, y luego después vine aquí a mostrar por primera vez el único mapa que existe, que yo conozca, sobre las variables que influyen en el proceso de hipertrofia, ¿vale? Y no deja de ser un mapa que seguro que es imperfecto, pero espero haber hecho avanzar el conocimiento en el sentido de que al menos queda plasmado en blanco sobre negro los factores que yo pienso que influyen, ¿vale? Y ahora voy a decir por qué pienso que influyen, ¿vale? Bueno, en primer lugar, lo que más afecta es el balance energético, es decir, es extremadamente improbable que produzcamos hipertrofia con un balance energético negativo. Ya digo improbable, pero no digo imposible, ¿vale? Porque existen varias publicaciones que han demostrado que en obesos con un gran porcentaje de grasa es posible provocar hipertrofia incluso con déficit calórico, ¿vale? Pero para eso te tiene que sobrar mucha energía, cosa que a los obesos pues no tienen problema, ¿vale? Factores, genética. Esto que tienen aquí son las referencias que hablan sobre ello. Sexo, edad, estado de entrenamiento, experiencia previa, estado nutricional, tipo de ingesta, balance proteico, suplementación, anabolizantes, proceso de recuperación y entrenamiento, nuestras variables. Aquí tenemos las nuestras: el volumen, la intensidad, el carácter del esfuerzo, la selección de ejercicios, la relación entre descansos, series, el ROM, los tipos de acción muscular, la periodización. Y ahora, me permitirán que no pueden seguir pensando que modificando uno, ¿qué le pasa al resto? Y es muy, muy complejo. Y claro, los alumnos quieren, ¿pero qué pasa si hago 3 repeticiones en vez de 6? Pues si tienes en cuenta todo esto, pues puede pasar cualquier cosa. Porque no sabemos ni cómo comes, ni qué balance tienes, ni qué ha ocurrido, ni cómo has descansado. Es decir, tienes que tener controladas todas las variables para ver qué pasa cuando modificas una, ¿vale? Entonces, hasta que no tengamos controlado todo eso, no podremos llegar a esa conclusión, ¿vale? Todo esto provoca una respuesta metabólica que producirá adaptación o no adaptación, ¿vale? Estos son factores intrínsecos que son difícilmente modificables, es decir, son factores que las personas los traen cuando van al centro de fitness. Tenemos factores relacionados con la ingesta de nutrientes, ¿vale? El proceso de recuperación, etcétera, ¿vale? Recuperación, y las variables que son propias nuestras. Es muy reduccionista pensar que solo modificando estos factores de aquí, el resto va a responder bien, ¿vale? O sea, cuando pensemos en la hipertrofia, por favor, tengamos en cuenta que es un conjunto muy complejo de factores y no pensemos en qué pasa si descanso 1 minuto y medio, 3 minutos, ¿vale? Bien, visto esto, profundizando más en los factores propios que son los del entrenamiento, y que claro, a nosotros lo que nos interesa pues son los de entrenamiento, pero no son los únicos, ¿vale? Yo creo que esto ha quedado bastante claro. Variables que afectan a la hipertrofia relacionadas con el tipo y características del ejercicio. Bueno, pues las variables de entrenamiento, fundamentalmente, nuestro organismo a nivel interno no diferencia, es decir, parece ser como si correr una hipertrofia. Sí, correr hipertrofia, depende de quién, ¿vale? En mi abuelita correr hipertrofia, todo depende del nivel de masa muscular y del estado de entrenamiento inicial, ¿vale? Entonces, el músculo no diferencia entre hacer una contracción muscular moviendo una mancuerna o hacer una contracción muscular cogiendo el palo de la fregona,
¿vale? Es una diferencia social, ¿vale? Y debemos saber que los estímulos son estímulos, a todos los efectos, ¿vale? La tensión mecánica, el estrés metabólico o el daño muscular es lo que nosotros buscamos, ¿vale? Para producir la máxima tasa de hipertrofia posible, ¿no? Y bueno, se denominan variables de entrenamiento y tienen sentido práctico, pero desde luego no pueden estar descarnadas, ¿vale? Vamos a ver cómo afectan. En primer lugar, el ejercicio en general de fuerza y cargas es el método más específico. Es decir, es el tratamiento más eficaz para producir hipertrofia, ¿vale? El hecho de que hagamos entrenamiento con carga. ¿Se puede producir de otras formas? Por supuesto que sí, porque depende de muchos otros factores, ¿vale? Pero el más eficaz a día de hoy es el entrenamiento con cargas. Y en un amplio sentido de la palabra. Podría ser entrenamiento en circuito de alta intensidad, podría ser entrenamiento anaeróbico, entrenamiento con autocargas, ¿vale? Y también entrenamiento con cargas externas, ¿vale? Pero en ese sentido más globalizante, ¿vale? Entrenar mejora la masa muscular. En un artículo de Polman ya clásico del 2002, pues nos comentaba, y algunas veces necesitamos este tipo de publicaciones que nos da mucha información, es decir, oye, que cuando un grupo de personas hace cardio mejora el consumo de oxígeno. ¡Qué novedad! Cuando hay que entrenar fuerza, mejora la fuerza. ¡Qué novedad! Pero a veces necesitamos que la ciencia confirme esos extremos. A ver si hay determinadas combinaciones que podrían mejorar o optimizar esos valores, ¿vale? Pero eso nos da la confianza de que cuando provocamos o permitimos que alguien mejore el consumo máximo de oxígeno, la herramienta más adecuada es el cardiovascular. ¿Existen otras alternativas? Por supuesto. No digo que haya una sola forma de conseguir un mismo resultado. Hay muchas. Pero un profesional de la ciencia del deporte busca la más eficaz, ¿vale? No la menos eficaz. A partir de ahí la evidencia es aplastante, es decir, no tengo que decir, o sea, ¿existen formas de mejorar el consumo máximo de oxígeno a través de ejercicios de alta intensidad? Por supuesto, ¿vale? Pero vamos a compararlo en igualdad de condiciones siempre, ¿vale? Bien, en cuanto al tipo de ejercicio, mirad, esta es una de las cosas, este es un metaanálisis publicado en 2018 que responde a esa pregunta, concretamente, es decir, ¿el entrenamiento aeróbico o hipertrofia más que el entrenamiento de fuerza? Vamos a llamar, ¿podemos hacer entrenamiento aeróbico y hipertrofia? Sí, si combinamos todos esos factores, genética, combinamos en un orden apropiado, suplementación, anabolizantes, lo combinamos y hacemos que alguien que hace aeróbico y hipertrofia. De hecho, podemos producir hipertrofia con un señor en la cama. Pero sí, ¿vale? Es decir, hay estudios, el estudio de Basin de 1991 demuestra que administrando testosterona a personas en cama aumenta la masa muscular, ¿vale? Así que cuidado con las afirmaciones, ¿vale? Entonces, en este metaanálisis queda claro que a favor del entrenamiento con cargas está, o sea, que la hipertrofia se produce cuando hacemos entrenamiento de fuerza, no entrenamiento aeróbico. Como resultado general, luego podemos particularizar, por supuesto, que seguro que hay circunstancias en las cuales ocurre otra cosa, ¿vale? Pero eso no suele ser así. Variables que afectan el volumen. Bueno, aquí definiendo el volumen, la verdad es que sobre el volumen hay muchos conceptos. Aquí tenemos el crecimiento muscular, el número de series, ¿vale? Esto es el último metaanálisis de Schoenfeld. Se trata de cantidad, volumen es cantidad, ¿vale? Pero la cantidad se puede medir de muchas formas diferentes. Kilogramos levantados, kilogramos dividido por el tiempo bajo tensión, etcétera, ¿vale? Número de series por grupo muscular. Habría que ser algo más precisos, porque cuando hacemos press de banca estamos trabajando más de un grupo muscular, ¿vale? Entonces, en la selección y en la aplicación que estamos haciendo de esto deberíamos ser algo más precisos. Y el número de repeticiones multiplicado por la carga, es decir, volumen levantado, ¿vale? Que refleja los kilogramos totales. Hay una laguna de investigación en este campo brutal, ¿vale? Es decir, hay muy pocos estudios que hayan cuantificado estas variables correctamente y hayan arrojado qué efectos tienen. Y menos aún que hayan estandarizado el resto de las variables que influyen en la hipertrofia, ¿vale? Como un balance energético positivo, neutro, etc. ¿Vale? ¿Qué significa 1500 kilos de pecho? Es decir, yo registro un entrenamiento de 1500 kilos y eso ¿qué significa? Pues no tenemos ni idea. Pero ni idea, ¿vale? Porque eso se ve afectado por muchas otras variables, ¿vale? Para resolver este problema se puede cuantificar el volumen de las series efectivas, ¿vale? Es decir, el rango de repeticiones oscila entre 6 hasta 30. Es decir, para que veáis qué rango más amplio. La cuestión es que las repeticiones en reserva que me queden, ¿vale? Sean suficientemente pocas, ¿vale? Ya veremos cuántas. Pero entre 6 y 30 repeticiones podemos hacer repeticiones para hipertrofia, ¿vale? Las repeticiones en reserva menor o igual a 4, si queremos que hipertrofie. Es decir, que nos queden 4 repeticiones para llegar al fallo, ¿vale? Por eso, hagamos las repeticiones que hagamos en ese rango de repeticiones, la hipertrofia va a ser muy similar. ¿Cuántas series son necesarias y cuáles son las óptimas para maximizar la masa muscular? Bueno, pues vamos a ver ahí un poco los protocolos de series múltiples
Es decir, los protocolos de no tipo split, ¿vale?, sino los tipo full body, ¿vale?, pues permiten un número de series múltiples mayor. Y esto permite hacer más volumen, ¿vale?, semanal. Parece que las personas con experiencia podrían acumular entre 40 y 70 repeticiones por grupo muscular. Y esto es lo último para maximizar la experiencia. Es decir, en función de la experiencia de cada uno, hacer de 40 a 70 repeticiones por grupo muscular efectivas, ¿vale?, serían suficientes. Estamos hablando de las repeticiones que realmente han sido efectivas, ¿vale? Y habría que cuantificar la efectividad de una serie o no, ¿vale? Es decir, si yo tiro una serie y al preguntarle a mi cliente le dicen que le ha sobrado 6 repeticiones, esa serie no valdría como serie efectiva, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta, hay que empezar a pensar así, porque es una serie que no ha sido eficaz para el objetivo que pretendía. A partir de ahí, personas con experiencia podrían necesitar de más volumen, ¿vale?, porque el estímulo no sería suficiente, ¿vale? Entonces se estima algo más, ¿vale? Bueno, conceptos asociados al volumen. Pues ahí tenemos volumen de mantenimiento. El volumen de mantenimiento es el volumen que me permite mantener la masa muscular que tengo actualmente. Y ese volumen es específico de todo el conjunto de valores anteriores. Es decir, depende de mi estado de entrenamiento, depende de mi balance proteico, depende de todos los valores. Pero para cada persona habrá un volumen que permita mantener la masa muscular actual, ¿vale? Y ese va a ser distinto en cada uno de nosotros, ¿vale? Bien, el siguiente sería el volumen efectivo, ¿vale?, que es la cantidad mínima de entrenamiento para que la persona tenga una mejora medible. Claro, si ya tenemos dificultades para medir la masa muscular, para medir el cambio de la masa muscular, primero habrá que ver si las herramientas son fiables o no, ¿vale? Si se ha medido alguna vez la masa muscular en Tanita, bueno, preparen, porque es una escopeta de huevos bastante bien cargada, ¿vale? Es decir, la Tanita está bien diseñada para medir el agua y la grasa, pero la masa muscular no la mide bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que ser objetivos con eso. Yo prefiero un diámetro de un brazo corregido por el pliegue graso antes que la masa muscular medida así. Y luego el volumen máximo recuperable, es decir, el volumen máximo que va a producir efecto sin que la persona se lesione. Son conceptos de volumen, la cantidad que permite recuperarse de ese entrenamiento, ¿vale? Más cosas, en el texto completo pues, podéis encontrar un montón de referencias bibliográficas aportadas por los autores, donde podéis profundizar en cada uno de estos campos. No voy a hablar aquí sobre el volumen porque hay muchísima información, ¿vale? Y no es el objeto, ¿vale? Aquí realizan 10 series efectivas semanales por grupo muscular, ¿vale? Y dicen que de 5 a 9 series producen mejores efectos que menos de 5 series efectivas por cada grupo muscular. Yo dudo de que todos los grupos musculares se comporten igual. Dudo de que el dorsal, el pectoral, el deltoides, el antebrazo, dudo que se comporten igual, ¿vale? Pero esto no deja de ser una especulación. Bueno, aquí tenéis la propuesta del patrón de movimiento y los grupos musculares a los que afecta. Esto es decisivo. Es decir, cuando hagáis una nueva serie de un grupo muscular, cuando hagáis, por ejemplo, sentadillas, no podéis poner que solo es el cuádriceps. Los erectores espinales, si es con peso libre, también están trabajando. Es decir, la asignación de qué está trabajando con un ejercicio debería ser múltiple. Es decir, una serie de sentadillas no solo afecta al cuádriceps, sino que afecta al glúteo y también está afectando a los erectores espinales. Entonces, estamos metiéndole series a esos músculos, ¿vale? Eso hay que cuantificarlo. Entonces, aquí tenéis una propuesta bastante curiosa hecha por Elmes en el año 2019 de cómo hacer la distribución por patrones de movimiento y asignarles los grupos musculares, ¿vale? De tal manera que el press de banca es un ejercicio de pecho y de hombro. Y he trabajado pecho y hombro cuando he hecho press de banca, no solo pecho, ¿vale? O sea que hay que asignarle volumen, porque si no, no estoy cuantificando la carga que el hombro se ha llevado en ese ejercicio. Bueno, aquí hay más patrones de movimiento, el pullover y muchos ejercicios más. Variables que afectan la intensidad. Bueno, ¿qué es la intensidad? Es el grado de tensión muscular producido en un músculo respecto a la contracción máxima voluntaria. Yo veo carga y digo, va, pues venga. Si la muevo a la máxima velocidad posible, 30 kilos, Vadillo dice que 30 kilos a la máxima velocidad posible es la fuerza máxima para 30 kilos, ¿vale? Bueno, pues muy bien. Si esos son 302 newtons, pues la próxima carga son 50, velocidad máxima tal, lo que sea. Es decir, que la fuerza es una medición de la intensidad del esfuerzo. Si computo la carga que estoy moviendo y la velocidad a la que muevo. Los newtons de fuerza que aplico es una medida de la intensidad. No es la única, ¿vale? No es la única. Yo puedo graduar la fuerza desde 0 hasta 100 y ver los niveles de intensidad de una serie en función de los newtons de fuerza, ¿vale? Es una de las formas de medir la intensidad. Ya digo, no es la única, ¿vale? Hay más manifestaciones. Por ejemplo, tendríamos el carácter del esfuerzo, también tenemos la potencia, pero hay que ser conscientes de que esta escala de intensidad no tiene que ver nada con esta.
Porque la fuerza aplicada en el tiempo provoca consecuencias o no. La potencia es la consecuencia de la aplicación de la fuerza en el tiempo. Entonces, podría ser, de hecho, ocurre en función de la biomecánica de cada ejercicio, que la potencia máxima no se dé en la fuerza máxima. Es decir, que estos 100% no coinciden. ¿Vale? Entonces, ¿es una manifestación de la intensidad la potencia? Sí. ¿Es la mejor? Pues no. ¿Vale? Pero es una intensidad que a lo mejor en ejercicios dinámicos me puede interesar conocer, sobre todo si lo que quiero mejorar es la potencia. ¿Vale? Bien, es bien distinto esos dos fenómenos, ¿vale? La altura de los saltos, la velocidad de los sprints, ¿vale? Y como no, otras manifestaciones de intensidad, ¿vale? También el carácter del esfuerzo del profesor Vadillo, ¿vale? El número de repeticiones realizadas frente a las realizadas. Esto, o sea, el carácter del esfuerzo es un concepto nacido del profesor Vadillo y es muy importante a considerar en cuanto a la cuantificación del entrenamiento, ¿vale? El carácter de esfuerzo será máximo si se realizan todas las repeticiones hasta el fallo, hasta llegar al fallo. Ese es el carácter máximo. Se define fallo, a pesar de intentarlo, aplica más fuerza, pero no puede levantar más repeticiones. Y luego el RIR o el RER, ¿vale? Las repeticiones en reserva, otra manifestación. ¿Y cuántas repeticiones me quedan para fallar? Yo hago una serie y me quedan 2, me quedan 4, ¿vale? Esta es otra manifestación de la intensidad, porque si me quedan 0, significa que he ido al fallo y por tanto la intensidad de esa serie ha sido máxima, ¿vale? ¿Qué cuestiones prácticas son importantes? Aplicar el RIR en un novato es un error, ¿vale? Las escalas del esfuerzo percibido probablemente sean más interesantes, porque estamos más acostumbrados a calificar la intensidad de 0 a 10, porque siempre nos han calificado de 0 a 10, que dar las repeticiones que me sobran. Y yo qué sé, las que me sobran. No tengo ni idea de dónde estoy, tengo agujetas hasta en el paladar, y yo no sé de lo que me está pasando, ¿vale? Bien, en el libro también hay muchas publicaciones, pero el factor clave es el carácter del esfuerzo, es decir, cuánto de intensa ha sido esa repetición, ¿vale? O ese conjunto. Entrenar el fallo muscular es más importante cuando usamos cargas bajas y altas repeticiones, ¿vale? Eso es otra afirmación importante. Cuando estoy muy lejos, tirar el fallo es importante, ¿vale? Cuando estoy muy cerca de la 1RM, probablemente me puedo dejar repeticiones en reserva, ¿vale? Sin problemas, porque va a tener un efecto muy parecido. Y con entrenar 2-3 repeticiones en reserva producen resultados similares en cuanto a la hipertrofia, ¿vale? Bueno, en cuanto a la intensidad en porcentaje, la recomendación, la clásica. Bueno, Schoenfeld nos ha demostrado que el entrenamiento clásico de hipertrofia es efectivo, ¿vale? Otra cosa bien diferente es que haya otras formas de producir hipertrofia. Claro que las hay, ¿vale? Pero en su metaanálisis ha confirmado que esto es así, que entrenar en torno al 70% de la 1RM pues, puede producir. ¿Qué pasa? Que antes era súper complicado saber la 1RM. ¿Y por qué ahora es mucho más fácil? Pues gracias a la relación fuerza-velocidad y la estimación de la 1RM de las investigaciones del profesor Vadillo, ¿vale? Eso y muchos de los encoders hoy en día, haciendo un número de repeticiones submáximas, nos dan la 1RM de ese día, ¿vale? Eso es imprescindible, ¿vale? Para el cálculo del entrenamiento de la fuerza, ¿vale? No obstante, parece que el umbral mínimo es el 40% hasta el 80%. Es decir, que por debajo del 40% es difícil producir la máxima hipertrofia, porque lo que estamos viendo es cómo combinar los factores de entrenamiento para que la hipertrofia sea máxima. No para que ocurra cualquier hipertrofia, ¿vale? Sino para maximizar la hipertrofia, ¿vale? Que es el objetivo de esta conferencia. Bueno, ahí tenemos el rango de repeticiones. Y esta es una parte que me gustaba muchísimo porque nos da una orientación bastante clara. Nos está diciendo que deberíamos entrenar entre 6 y 15 repeticiones en torno al 60-80% de las series. Y deberíamos entrenar entre el 10 y el 20, menos de 5, y de 15 a 40, 10 a 20. Es decir, nos distribuye las repeticiones dando un rango de porcentaje que deberíamos dar en cada uno, dando variedad al entrenamiento y utilizando un espectro de repeticiones muy variable. Esto es en intensidad relativa y esto es en porcentaje de las series, ¿vale? Entonces aquí veo que si es menos del 80%, pues tiraré un 10-20% de series totales, ¿vale? Entonces, esto me permite organizar mis cargas. Si yo quiero hacer repeticiones de 6 a 15, pues yo tendré que hacer en torno al 80% del entrenamiento ahí, entre el 60 y el 80, y puedo ir variando, ¿vale? O sea, que responde al número de repeticiones que va a ser más eficaz. Para mí, y según las investigaciones que soportan esta afirmación, lo que sería un error de aplicación del entrenamiento sería hacer el 80% de menos de 5 repeticiones, o hacer el 80% de más de 15 o 40 repeticiones. Eso es un error de planificación que no va a provocar la máxima hipertrofia, ¿vale? Bien, otras variables, la frecuencia de entrenamiento. La frecuencia de entrenamiento es una de las variables más discutidas y peor medidas de toda la historia de la ciencia del deporte. Porque es que yo no he visto ningún estudio donde solo se haya modificado la frecuencia.
¿Entiendes lo que digo? Es decir, la única variable independiente sea la modificación de la frecuencia con el mismo volumen. Porque claro, si entreno 3 días o 2, pero el día que entreno 3, entreno un 30% más, pues claro, ya no van a ser iguales. Pero si igualo el volumen y hago el mismo volumen en 3 sesiones y en 2, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, la frecuencia, para empezar, la frecuencia hace nombre a muchas cosas diferentes. No solo es el número de veces que entreno, número de sesiones realizadas a la semana. Otra alternativa, número de veces que entrenas un grupo muscular en dicho intervalo de tiempo. Porque yo puedo entrenar a una frecuencia 2 el pectoral, ¿vale? ¿Qué más? Los metaanálisis de competidores, de 127 competidores de culturismo, observan que casi el 70% de ellos adoptaban una baja frecuencia con un gran volumen, ¿vale? Esto es epidemiología, ¿vale? Es decir, esto es lo que hacen los culturistas, que son los que más saben sobre hipertrofia, entre comillas, porque todavía a lo mejor no se ha encontrado una forma mejor de hacerlo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, hasta que Fosbury inventó el salto de espaldas, el rodillo ventral era la única forma conocida de saltar en altura, ¿vale? Entonces, no se conocía una forma mejor de saltar en altura, hasta que Fosbury llegó e inventó otra forma de hacerlo mejor. Entonces, los culturistas lo hacen así, ¿vale? Con un gran volumen. Schoenfeld lo que concluye es que si se iguala el volumen en la serie semanal, la hipertrofia es la misma. Es decir, que si el volumen de la serie, si lo hago en 2 o en 3, si me voy a los extremos, probablemente no. Es decir, si me voy a un día o me voy a 7 días, probablemente no. Pero si soy capaz de distribuir el volumen de las series que le va a tocar a cada grupo, y lo hago en 2 o 3 días, o 4 a 2 días, pero el volumen que hago es el mismo, lo que más influye es el volumen. ¿Vale? Entonces eso es lo que hay que permanecer en la mente. ¿Vale? Bueno, aumentar la frecuencia puede elevar el volumen levantado 1,4 veces. Es decir, una de las cosas que puede hacer el aumentar la frecuencia de un grupo muscular es que yo pueda entrenar más volumen en kilogramos. ¿Vale? Y eso parece afectar, ¿vale? Parece afectar al resultado. Tan solo un estudio ha comparado la frecuencia con el volumen a similares intensidades, ¿vale? Entonces demostrar que si el volumen total es similar, los incrementos son muy similares, ¿vale? No hay diferencias entre hacer un grupo cada 2 o 3 días. Por lo tanto, es necesario de 48 a 72 horas de recuperación para volver a entrenarlo. Eso es el mínimo de tiempo de recuperación para entrenar. Teniendo en cuenta la interacción que hemos dicho antes entre los diferentes grupos. Que si yo tiro pectoral, el hombro también está siendo trabajado. Entonces también necesita un periodo de descanso de esas 24 o 48 horas. Bueno, y cómo no el tiempo bajo tensión y el ritmo de ejecución. Bueno, el tiempo bajo tensión, ahí tenemos el tiempo, es el periodo temporal que pasamos en cada fase de la contracción muscular. Hay fundamentalmente 4 fases: la fase excéntrica, la transición en la fase excéntrica y concéntrica, la fase concéntrica y la transición entre la concéntrica y la excéntrica, antes de iniciar la siguiente repetición. Pero bueno, ahí tenemos un poco las fases y dice, como el tiempo es el inverso de la frecuencia, el tiempo que pasamos en cada fase determina la frecuencia en la que hacemos cada serie, el ritmo, el timing, ¿vale? al que lo estamos haciendo. El número de repeticiones que cada persona puede realizar con una carga depende del tempo, ¿vale? Es decir, de la velocidad. No da igual que yo tenga que hacer 10 repeticiones a un tempo 2-1 que a un tempo 1-1, lo cual significa que voy mucho más rápido en la parte concéntrica y la excéntrica. Y el efecto que tiene sobre el reclutamiento muscular también es bastante distinto, ¿vale? En cuanto al tempo. Aquí vemos un poco una parte de cuantificación de volumen bastante curiosa, ¿vale? Aquí tenemos simplemente multiplicando el número de repeticiones por la carga externa. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos hipertrofia? ¿Qué es lo que hacemos con volumen de entrenamiento de fuerza puro y cuando entrenamos potencia? Ni aparece. Entrenar potencia, lo que es el volumen, es tan pequeñito, ¿vale? Que aparentemente, comparado con nosotros, no habría entrenamiento, ¿vale? Habría que relativizarlo de otra manera. Por ejemplo, en tiempo bajo tensión, ¿vale? Este es el tiempo excéntrico más concéntrico y vemos que aquí ya sí aparece el entrenamiento de potencia, ¿vale? Otra forma de cuantificarlo es el número de repeticiones por la masa corporal y la carga externa, ¿vale? Que es otra de las formas de medirlo, el volumen, o de cuantificarlo. Este es de las pocas publicaciones que cuantifican correctamente el volumen. En cuanto al tiempo de descanso, bueno, ¿qué variables en este trabajo de Willerson del año 2006 habla de las variables que pueden influir en el tiempo de descanso y en el proceso de hipertrofia? Mirad, fallo muscular versus no fallo muscular. Circuito frente a entrenamiento de series consecutivas. Tipo de composición de fibras del músculo. Historia de entrenamiento. Masa muscular envuelta. Magnitud de la carga levantada. Orden de los ejercicios dentro del entrenamiento. Recuperación activa o recuperación pasiva.
tiempo de la acción muscular. Y luego el objetivo de entrenamiento. Es decir, como veis, existe un conjunto de variables tan grande que influyen en este tiempo de descanso que puede tener influencia bastante diferente, ¿no? La influencia de las series sucesivas en repeticiones pueden hacerse en función, aquí veis en función del número de series hasta el fallo, el porcentaje de repeticiones que hay, con 30 segundos de descanso, con 1 minuto y con 2 minutos de descanso. El número de repeticiones que se puede hacer es notablemente inferior, ¿vale? Y aquí pues pasa algo parecido. Aquí son las repeticiones hasta el fallo, 5 series en sentadilla en press de banca, ¿vale? Entonces el descanso incide notablemente en el número de repeticiones que puede realizarse. Entonces, si no descanso lo suficiente, es decir, si llego a una serie y esa serie me permite llegar a las repeticiones que busco, probablemente el descanso entre series está afectando. Entonces tengo que buscar el descanso óptimo, ¿vale? El grupo muscular también influye en la caída del número de repeticiones, es decir, no caen igual las repeticiones en todos los grupos musculares, ¿vale? Eso también es importante. Conclusión. Se sabe que tiempo de descanso de serie entre 30 segundos a 2 minutos produce un estrés metabólico similar, ¿vale? Es decir, de 30 segundos hasta 2 minutos, similar. Ahora vamos a ver si tiene algunos otros. Sin embargo, el número de repeticiones completadas es mayor en tiempos de descanso mayores. Es decir, que si descanso más, el número de repeticiones, el volumen que voy a poder hacer va a ser mayor. Si ese tiempo de descanso no me permite llegar a las repeticiones al fallo que tengo que hacer, pues no estoy dándole la mejor señal bioquímica a mi cuerpo, ¿vale? Entonces, Schoenfeld dice que comprobaron cómo tiempos de descanso de 3 minutos producían mayores incrementos de la fuerza e hipertrofia que tiempos de 1 minuto. Es decir, que el tiempo de descanso influye bastante en este efecto de la hipertrofia. De buscar tiempos cortos estará bien si quiero darle variedad de entrenamiento, pero no como norma. Como norma, no, ¿vale? Sí como alternativa, para probar un espectro diferente, ¿vale? En una revisión sistemática se observó cómo descansar más de 60 segundos producía mejores resultados que descansar menos de 60 segundos. En cuanto a la selección de los ejercicios, bueno, una elección de los ejercicios adecuada modifica la hipertrofia. Es decir, no da igual qué ejercicios vaya a elegir. Si elijo un press francés, la estimulación eléctrica es mayor en la cabeza larga frente a un press de banca donde la mayor actividad se centra en la cabeza mediana. Es decir, dependiendo de qué parte del músculo yo quiera desarrollar, seleccionaré unos grupos musculares o unos ejercicios u otros. Hay ejercicios más globales que suelen poner al principio de los entrenamientos con el objetivo de trabajar más esa musculatura en global y luego pues, ponemos los analíticos, ¿vale? A la hora de elegir, ¿qué hay que considerar? La acción biomecánica, el plano de movimiento, el rango de recorrido y los músculos biarticulares, la posición de las articulaciones. Si yo, por ejemplo, hacer un jalón, si tengo flexión de hombro, va a trabajar la cabeza del tríceps, ¿vale? No da igual que tire de aquí que tire de aquí abajo, ¿vale? El punto y el recorrido articular van a influir. Entonces, a la hora de elegir el ejercicio, tengo que tener en cuenta todas estas variables, ¿vale? Por tanto, para producir la máxima hipertrofia es necesario variar el estímulo de un grupo muscular. Es decir, si siempre entreno igual, pues lo más normal es que siempre tengan el mismo efecto el entrenamiento. Y hago el efecto de acomodación de estos ejercicios. En cuanto al ROM, bueno, ahí vemos el ROM es el rango de movimiento o el rango de movilidad de una determinada articulación. Se ha demostrado que una mayor hipertrofia cuando el ROM es mayor, es decir, modificar el ROM. Sabéis que hay una inversión entre la carga, el porcentaje de la carga en que trabajo y el ROM, es decir, que la gente lo que suele hacer cuando lleva una carga externa es que limita el recorrido, porque no puede bajar más, ¿vale? Entonces, eso podría minimizar el efecto de la hipertrofia, es decir, que a veces es mejor bajar de carga y hacer un ROM más largo que aumentar la carga y hacer un ROM cortito, porque si no al final acabamos haciendo así con las cejas. Estamos haciendo sentadilla y estamos ahí, ¿vale? Entonces no tiene mucho efecto, ¿vale? Dice, no está tan clara la ventaja de hacer ejercicios con ROM incompletos con cargas mayores, como por ejemplo el 21, que son rangos cortos en diferentes posiciones. No está demostrado. Podemos aquí hablar sobre el bien y el humano, sobre lo que nos gustaría que ocurriese. Claro, igualando el volumen, ¿vale? Seguramente no habrá diferencia. Tan solo se debe limitar cuando la articulación puede sufrir un daño estructural, ¿vale? Es decir, bueno, voy a probar por primera vez con mi press de banca 120 kilos y lo máximo que he levantado son 110. Pues como haga el ROM completo, me voy a lesionar seguro. Para probar una carga, a lo mejor puedo tantear y limitar el recorrido, ¿vale? Una de las variables estrella, que me parece súper interesante y muy novedosa, es el foco atencional. ¿Qué es el foco atencional? Es estar visualizando la contracción muscular. Es decir, estar pensando en lo que estás haciendo. En vez de estar mirando el móvil, pues estar pensando si tu novia te ha dejado o si esta noche te vas de fiesta. Es decir, conexión mente-músculo. Se puede encontrar así en la ciencia, ¿vale? Cuando la persona está intentando visualizar que la contracción muscular sea máxima, ¿vale? Pues vamos a ver qué pasa con esto. Se trata de saber
entonces tenemos puesta nuestra atención en el momento de ejecutar el ejercicio. Podemos visualizar la contracción en nuestra mente e intentar maximizarla. Podemos tener el foco fuera de nosotros, por ejemplo, pensando en mover la barra desde A hasta B, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la evidencia sostiene que se ha demostrado una mayor activación, en este caso del dorsal ancho, solo con 3 consignas, diciéndole a la persona tocar el músculo en cuestión, es decir, que pueda tocarlo cuando está haciendo la propia contracción, ser conscientes de la contracción, es decir, decirle que sea consciente de la contracción, y por último, centrarse en traccionar la espalda y no con los brazos, es decir, que al tirar intente contraer los músculos de la espalda y no flexionar el brazo. Solo con esas 3 consignas se ha conseguido un aumento en el reclutamiento de las fibras, ¿vale? Siente la musculatura o consigue levantar más peso frente al grupo control y al grupo experimental, ¿vale? En este caso, en este artículo de Schoenfeld del 2018. En cuanto al tipo de rutina, bueno, aquí podríamos estar hablando del tipo de rutina, que si hago rutinas full body, que si torso-piernas, que si rutina split tipo culturista, hay bastante información sobre esto, ¿no? Yo creo que hay que ser flexibles en cuanto al planteamiento, ¿vale? Hay nuevas tendencias, ¿vale? Hay nuevas tendencias en el fitness, hay que acatarlas, ¿vale? Pero no consiste en coger una moda y conseguirla y convertirla en útil, sino ver su utilidad primero. ¿Entendéis lo que quiere decir? Viene de Estados Unidos el street workout, pues venga, street workout, a entrenar. Viene el crossfit, pues venga, todo el mundo a entrenar. Ahora viene mi abuela y le ponemos crossfit. A ver, vamos a ver. El ejercicio de alta intensidad, ¿vale? La variable que más influye en la lesión de un participante en fitness es el conocimiento de su entrenador. El conocimiento de la técnica adecuada de su entrenador. Esa es la variable que más influye, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque va a dejarle o no dejarle hacer una técnica correcta, ¿no? Entonces tenemos la comparación de los full body workout, entrenamiento, frente a las rutinas Wader, ¿no? Y aquí tenéis ejercicios diferentes de cada uno de ellos, ¿no? Comparando ambas, dice, rutinas comparadas de un split frente a full body de 3 días, no hay duda, la hipertrofia es mayor en la segunda, ¿vale? En el full body de esos 3 días. Está enlazada con la que vimos con la frecuencia de 72 horas, ¿vale? Y la rutina full body, cuando guste el entrenamiento metabólico, pues podemos utilizarlo como una herramienta bastante interesante. ¿Qué ocurre? Que de nuevo, si hacemos el mismo volumen, la hipertrofia va a ser muy parecida. ¿Qué pasa? Que lo que no puedo hacer es una rutina Wader clásica de un entrenamiento de un grupo semanal. Yo entreno dorsal el martes y hasta el martes que viene no vuelvo a entrenar dorsal. Eso no produce la máxima hipertrofia. Sin embargo, si hago una rutina Wader de 2 split, donde en las 2 semanas hago todo el cuerpo 2 veces, probablemente la hipertrofia sea muy parecida. Pero de nuevo, esto es una cuestión cultural. No hay mucha evidencia de que este tipo de rutinas provoquen más unas que otras, porque no han sido comparadas en igualdad de condiciones, ¿vale? No han sido comparadas igualando el volumen, ¿vale? ¿Y cuánto es posible hipertrofiar? Bueno, esa pregunta es una pregunta compleja, la contestamos hace algún tiempo, en una reunión de Sernet, por cierto. Ahí se fraguó, ¿vale? Intentamos contestar la de varones en este artículo, en esta publicación. Es muy diferente, ¿vale? Es muy diferente. Y esto es lo que la ciencia, y este es el claro ejemplo de intentar responder una pregunta a un alumno. Porque la pregunta de cuánta hipertrofia enseña, es la que me hacéis todos los días en clase. Y pues depende, o sea, veis la complejidad de la respuesta. Ahora entendéis la complejidad de la respuesta. Es decir, yo puedo decir lo que la ciencia ha dicho que hipertrofia. Claro, de ahí a que yo lo aplique en un cliente de mi sala de fitness y que sea eso. La última vez que estuvo aquí en INEF, Frank Schoenfeld, que estuvo ya hace unos años, yo le pregunté explícitamente, profesor, ¿en alguna ocasión encontraremos una ecuación que nos pueda hallar luz sobre qué variables influyen en la hipertrofia? Y me dijo, no. Bueno, pues nada, me dijo otra cosa. En el año 2019, Marcela Torres publicó un artículo de una regresión matemática prediciendo la hipertrofia. Entonces, los modelos aproximativos tienen errores. Tiene un error brutal, pero ya es una aproximación matemática. Es la primera. Muy bien, tiene error, por supuesto, pero ya tenemos una forma. ¿Vale? Bien. Hay muchas otras preguntas. Una que tenemos que contestar y no mucho tiempo es cuánto hipertrofia una mujer. ¿Vale? Ahí estamos ya dándole vueltas. Claro, vamos a tardar mucho menos que con el otro. Porque hipertrofia en mujeres, artículos de investigación de hipertrofia en mujeres ahí, notablemente inferior. En el otro nos chupamos unos pocos artículos hasta que los revisamos todos. ¿Vale? En este caso yo creo que va a haber muchos. Bueno, sobrecarga céntrica y repeticiones forzadas. ¿Qué pasa cuando hacemos repeticiones forzadas?
¿Qué pasa si yo implico una sobrecarga céntrica mayor? Serie descendente, set. O sea, hay muchas otras preguntas que no hemos contestado. Y la última pregunta sin respuesta, ¿no? Yo tengo aquí dos compañeros aquí del INEF, dos amigos, que son estos dos señores, que por líneas bien separadas me preguntaron lo mismo. Pedro, tenemos un problema de sarcopenia del domicilio y no sabemos muy bien cómo poder resolverlo. ¿Tú nos puedes ayudar? ¿Puedes resolver este problema? Y digo, la verdad es que no. Es que esta sarcopenia pues, tiene muy mala solución en Navidad, ¿vale? La Navidad es lo que suele... Entonces, no puedo responder a todas las preguntas, lo siento, ¿vale? Entonces, solo me queda daros las gracias a todos vosotros, invitaros a la presentación de NSCA a la segunda National Conference. Es importante que sepáis que para nosotros han dado un código. Este código de libro de fuerza 2020 o 20 es para aquellos que vayan a asistir, tanto presencial como online. Bueno, presencial no, porque no hay presencial, es todo online, desafortunadamente, este año. Pero quiero agradecer también a NSCA que nos haya hecho ese apoyo directamente. Y también, como no, con todo mi cariño, pues a NSCA. Por cierto, esta charla tiene crédito Zeus, que ahora están los entrenados personales de NSCA ahí captando Zeus a muerte. Una de las cosas que ha hecho la NSCA muy interesantes en España, que este tipo de información no venía antes, era la recertificación. Es decir, que tu título de entrenador, que deberían ser así todos los títulos, tu título de entrenador no es para siempre. Es decir, si no te sigues formando, te lo quito. ¿Vale? Pero así, ¿vale? Y eso es lo que debería ser. ¿Vale? Bueno, aquí tengo el agradecimiento a la facultad, como no, y a la Universidad Politécnica. La verdad es que me llena de orgullo estar en esta universidad en concreto, porque yo viví la integración dentro de la Universidad Politécnica de Madrid. Y al principio eran unos bichos raros allí, que no encajábamos muy bien. Pero después ellos han descubierto que nos integramos perfectamente y que suponemos un eslabón muy bueno dentro de la integración de la propia Universidad Politécnica de Madrid. Entonces yo creo que eso fue un acierto en aquel momento. Y bueno, como no, la facultad, el Departamento de Salud, al COPLEF, que también me ha hecho, y a la editorial Círculo Rojo. Y bueno, pues aquí tenéis a mi familia, los tres son mi familia, tenemos un dinosaurio en casa, ahí que, bueno, un dinosaurio tenemos muchos, ¿vale? Tenemos bastantes, este es el tercer hijo. A mi familia, a mi otra familia, que están todos aquí, a los cuales me soportan día a día y con los que tengo pues, un especial cariño para... Claro, estas reuniones ahora, digamos que no están bien vistas, sin mascarilla ahí, no ha sido ahora, ¿vale? Esto hace ya algún tiempo, cuando teníamos equipo. Y bueno, cómo no, también al equipo al que pertenezco, al Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo y al grupo de investigación, a los que sin ellos pues no podría estar aquí, porque la ciencia que hago, la hago con ellos, para ellos y con ellos, fundamentalmente. Entonces yo quiero darles las gracias a este equipo de personas que ha demostrado estar a un límite muy elevado y está posicionando nuestro grupo de investigación, la facultad y el departamento a un nivel que... Pero bueno, no todo es trabajo, ¿eh? También hacemos cosas chulas, como irnos por ahí a hacer cosas y, salvo este año, hacemos reuniones periódicas para hacer cosas como esta, ¿vale? Así que, nada más, muchas gracias a todos por estar aquí y espero que os haya gustado. Lo que sí he dado unas pinceladas muy rápidas de lo que tenéis ahí. El libro del capítulo de hipertrofia hay que sentarse con él muy tranquilo, a leerlo en profundidad. Hay muchísimo más, para que no quedéis solo con esto. Yo he desarrollado este porque este es uno de los que más me preguntáis, pero no porque sea el mejor y porque sea el único, ¿vale? Hay muchísima información que digerir, ¿vale? Y sobre todo, no perdáis el ánimo por seguir estudiando, que eso es lo que nos hace crecer, ¿vale? Como personas. Así que nada más, muchas gracias. Bueno, no sé si había alguna pregunta, necesitáis información o los online han hecho alguna pregunta. No, a priori te dan la enhorabuena por el trabajo y nada, sobre todo preguntan si se va a quedar grabada la sesión. Sí, en principio sí. La pondremos ahí en el canal. ¿Alguna cosa más? ¿No? Pues damos por levantada la sesión. Muchas gracias al decano, a Marcela y a todos los asistentes, tanto presenciales como online. Muchas gracias a todos.
Si a alguien le apetece especialmente que le firme el libro, me lo firmo, que no hay ninguna obligación, ¿eh? Faltaría más. Nacho. ¿Qué tal? No sé si es muy bien. Bien, bien. Bueno, paso ordenado. Y le está echando muchas ganas. ¿Qué tal? He puesto lo mismo, no lo que se cambia nada. Vale. No, sobre todo os lo he dicho para que no sean iguales vuestras solicitudes, a que haya alguna cosilla. Pero al final es que es lo que es, que no hay más. Ostras, yo te voy a firmar. Y si mañana. Porque esto lo tenéis que subir a la Hasta solicitud. mañana, pero bueno. Y solo esto el DNI. Vale. Sí, sí, yo me imagino que consultarán vuestro expediente y me imagino que va por nota. Y me quedan dos que presentemos nosotros por el laboratorio. Pero no sé cuántos más habrá que presenten a tus profesores. ¿Sabes, Eloy?